Este es el retroirector 116, el en corto número 5. Como ustedes saben, el día de hoy es día 8 de agosto del 2025 y justamente hoy se cumplen 80 años de que fue arrojada la primera bomba nuclear de la historia en guerra, no en fase experimental, sino ya directamente en conflicto, que fue la bomba de Hiroshima. Y hay varios puntos importantes que sí deberíamos de reflexionar por la distancia en el espacio-tiempo, pero también en esta parte de esta frase que a mí me gusta mucho, que utilizan dentro de la cultura judía, específicamente cuando se habla de la situación del Holocausto. La frase que nos dice que nunca olvides recordar y siempre recuerda no olvidar. Y esto es importante porque hay varias consideraciones generales que debemos de tomar muy en cuenta cuando estamos hablando pues de las trivias, que habitualmente son las que nosotros tendemos un poquito más a recordar, ¿no? La bomba, por mencionar algunos datitos, la bomba en este caso era de uranio y recibió el nombre de Little Boy porque, comparada con el tamaño de la otra bomba que también se estaba fabricando, esta era más pequeña en comparación con la otra, la que terminó siendo arrojada sobre Nagasaki, que era conocida como, para que nos demos una idea, la bola de fuego que se terminó generando cuando vino la explosión generó un calor de alrededor de 4000 grados centígrados Celsius, sería la forma más correcta, y que pues sería básicamente la temperatura que tiene el Sol en su superficie, para que podamos darnos una idea del nivel de violencia calórica que se generó en ese plano, ¿no? Hay un estimado de cuántas personas murieron al instante, en el momento. Fueron alrededor de 80,000 personas que mueren prácticamente entre calcinadas y desintegradas, aunque lo curioso del asunto es que es una cantidad menor la que muere al instante en comparación de la cantidad de gente que murió en los bombardeos con bombas incendiarias sobre la ciudad de Tokio algunos días antes. El bombardeo destruyó prácticamente el 90% de la ciudad, bombardeo con la bomba atómica, y de repente también perdemos la perspectiva de que había otras ciudades a las que pues fuera de Nagasaki nunca recibieron ningún ataque nuclear, y en algunos casos se van a dar situaciones como lo que ocurre en Nagoya, como lo que va a ocurrir en el propio Tokio, en donde se va a destruir entre el 50% y el 99% de las ciudades, ¿no? Y a ellas no les arrojaron bombas nucleares, pero de la que nosotros nos tenemos que acordar a la de fuerza es de la de Hiroshima, y no nos damos cuenta de los niveles de destrucción que se habían alcanzado previamente. Fue con base en el ataque de la bomba de Hiroshima y posteriormente la bomba de Nagasaki que se terminó presionando al gobierno japonés para que finalmente solicitara la rendición, y esto pues ahora sí ya da el cerrojazo y el fin a la Segunda Guerra Mundial. Pero una de las cosas que pues no solemos identificar es que ahora sí que el objetivo no era nada más hacer que Japón se rindiera, hay toda una serie de factores que se deben de tomar en consideración, y dentro de estos factores eran los costos que ya se habían invertido. Van a terminar siendo más de 2,000 millones de dólares de aquella época los que se invirtieron nada más en la elaboración de la bomba, y el problema es que todo ese dinero no habría servido absolutamente de nada si los japoneses deciden rendirse antes de que les arrojaran las bombas. Por eso es bien importante conocer cuáles fueron los detalles de lo que ocurrió al momento de que se decide, primero, obtener la bomba, segundo, cuando se obtuvo la versión experimental que se arrojó en la zona de Nuevo México, y que con esto se le da la luz verde al presidente de los Estados Unidos para que pueda tomar la decisión definitiva. Desgraciadamente ahí va a haber una serie de discusiones entre quienes debían de tener el control. Los de la naval decían que tenían que ser ellos, los del ejército decían también que le correspondía la responsabilidad a ellos mismos. Por supuesto, el comité de científicos decía que todo dependía absolutamente de la decisión y los experimentos que ellos habían realizado. Y pues, ¿qué podemos decir del servicio de inteligencia en aquel entonces? No les digo la CIA, porque la CIA todavía no existía en aquel entonces. La CIA nace hasta el año de 1947, pero sí, la organización de espionaje de la propia naval y las otras organizaciones que rodeaban, en este caso al presidente Harry S. Truman, que son los que se van a estar peleando con la decisión de quiénes son los que deben de tener la última palabra en esa
en esa línea, ¿no? Por supuesto que el que se queda con la mayor responsabilidad pues es el presidente Harry Truman, pero hay que considerar que hasta mediados de abril de 1945, si bien estamos hablando de que eso ocurrió en agosto, hasta mediados de abril el presidente Truman no tenía ni siquiera idea de la existencia de los experimentos de la bomba nuclear. ¿Por qué? Porque eso era de altísimo secreto y el vicepresidente, que era el cargo que él tenía originalmente, no tenía acceso a esa información. Entonces, cuando él toma posesión después de la muerte del presidente Franklin Delano Roosevelt, pues literalmente le van a tener que explicar con manzanitas todo lo que esto significa y el nivel de responsabilidad de que la decisión está tomada, nada más que ahora usted es el que la va a tener que firmar oficialmente. Y allí va a haber otros personajes que van a influir para la fabricación de la bomba, para la decisión de los experimentos que se tienen que hacer, para ver cuáles son los efectos mayores, qué condiciones deben de existir, etcétera. Y uno de ellos pues va a ser el general Curtis LeMay, que es el que técnicamente prepara todo el ambiente para él, como encargado de los bombardeos sobre Japón, sea el que diga esto es lo que se tiene que hacer y ahora preséntenlo al presidente de los Estados Unidos para que él ya dé la autorización definitiva. Esto lo comenta el futuro secretario de la Defensa, Robert McNamara, en su entrevista, que es una película ganadora de Oscar, un documental que se llama La niebla de la guerra, para aquellos que tengan duda de lo que les estoy comentando. Y otros de los puntos importantes también en ese sentido es entender que el blanco originalmente designado para que se arrojara esta primera bomba no había sido Hiroshima. Cuando parte el avión, el Enola Gay, que a su vez no parte solo, parte con una escolta de por lo menos otros 2 aviones, un avión meteorológico y un avión de vigilancia, y que ellos tienen que volar, son esas superfortalezas volantes B-29 que pueden volar a 10.000 metros de altura sin ninguna bronca para que no reciban ningún golpe de artillería, pero que no eran tan eficientes al momento de venir los bombardeos porque estaban volando demasiado alto. Entonces todo esto fue parte de los experimentos que le va a tocar desarrollar el propio general Curtis LeMay, y dan como conclusión que hay que arrojar la bomba sobre alguna ciudad que no hubiera recibido bombardeo previo y que sí tuviera algún interés industrial y no necesariamente militar, aunque evidentemente todo Japón estaba clavado en la situación de preparar lo necesario para poder seguir sosteniendo la guerra. Y van a ser la ciudad de Kokura, va a ser la propia ciudad de Nagasaki y va a ser la propia Hiroshima la que habían quedado dentro de la lista en las 3 ciudades sobre las que se arrojaría definitivamente la bomba. De hecho, se sabe que va a ser Kokura la que había sido designada para recibir el primer bombazo, pero un banco de nubes, una lluvia que no se previó, hizo que el avión meteorológico, cuando se diera cuenta de esas condiciones, les hicieran saber que no se iba a poder observar como ellos quisieran y fotografiar los efectos de la arrojada de la bomba, y por eso se fueron al blanco número 2, y el blanco número 2 resulta que era Hiroshima. Curiosamente, en esa lista el tercer blanco era Nagasaki. Nagasaki es una ciudad que estaba condenada desde el principio. La única diferencia es que estaba en el orden número 3 en el primer bombardeo, y en el segundo bombardeo pues le tocó estar en el número 1. A Nagasaki le iba a tocar porque le iba a tocar. Y pues ya de esto han pasado 80 años. Y estos son de los puntos que en las generaciones con las que nosotros tenemos que trabajar a nivel licenciatura actualmente, son puntos que, bueno, sí saben que existieron, sí saben que pasaron, pero los detalles propiamente no los entienden, y los detalles con los que ellos se suelen quedar son los detalles de los números de muertos y lo horrorosa que es la energía nuclear y por qué todo esto debería de ser prohibido. Y no se dan cuenta de todo el proceso que existió alrededor de la toma de decisiones y todo el proceso para conseguir la bomba y el proceso de las consecuencias de lo que incluso hasta generacionalmente sigue afectando hasta nuestros días. Por eso es bien importante que nosotros tomemos en consideración esta efeméride, que recordemos que no solo murieron 80,000 personas de golpe, sino todas las implicaciones que tuvo poder llegar a la toma de esa decisión y las consecuencias que a 80 años de distancia como que aparentemente no hemos acabado de entender de una manera clara y definitiva. Y es por eso que, retomando la frase que decía al principio, siempre debemos de tener muy presente esta frase de nunca olvides recordar y recuerda no olvidar. Que tengan ustedes excelente desarrollo de semana.